Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Esta noche hablaremos de algo que ha dejado a todos en shock. Bar Marduk rompió en llanto al revelar lo que realmente ocurrió aquella noche con el Sinsangu. Una discusión en un club nocturno que casi termina con su historia de amor. Todo comenzó una noche de viernes en un exclusivo club de Estambul. Bar y Elçin llegaron juntos, sonrientes y tomados de la mano. Parecía una velada tranquila, pero las cosas cambiaron cuando una fan se acercó demasiado a Bar. Elçin, según testigos, no pudo ocultar su incomodidad. No es celos, es respeto, habría dicho con el rostro tenso. Bar intentó calmarla, pero el ambiente se volvió cada vez más pesado. Algunos presentes aseguran que ambos se levantaron de la mesa y se dirigieron a una zona privada del lugar, donde se escucharon voces elevadas. Horas después, el actor fue visto saliendo solo del club, visiblemente afectado. Elçin, por su parte, abandonó el lugar por otra puerta. Las redes explotaron con teorías y comentarios sobre una posible ruptura. Nadie imaginaba que días más tarde Bar hablaría públicamente sobre lo sucedido, dejando a todos sin palabras. Durante una entrevista exclusiva, el actor no pudo contener las lágrimas. Con la voz entrecortada, confesó, fue una noche difícil. A veces el amor se pone a prueba cuando menos lo esperas. Dije cosas que no debí decir, y también escuché cosas que me dolieron. Al ser preguntado si esa pelea marcó un antes y un después en su relación con Elçin, respondió tras un largo silencio, cuando amas de verdad, no todo es perfecto. Pero el corazón siempre recuerda por qué empezó todo. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la discusión fue causada por una acumulación de tensiones. En las últimas semanas, Bar habría estado centrado en un nuevo proyecto y, según amigos de Elçin, eso la hacía sentirse relegada. Ella siempre ha sido comprensiva, pero esta vez sintió que Bar ya no estaba emocionalmente presente, dijo un allegado. Otros, en cambio, afirman que Elçin también estaba bajo mucha presión por su nueva serie, lo que la tenía sensible y reactiva. Elçin, por su parte, también habló brevemente del tema en una reunión con periodistas. Sin querer entrar en detalles, dijo, a veces uno necesita respirar. No todo lo que se ve desde fuera es lo que realmente pasa dentro. Bar es una persona muy importante para mí, y eso no cambia por una noche. Sus palabras encendieron nuevamente la esperanza de los fans, que se niegan a creer que esta historia haya terminado. Sin embargo, lo que más conmovió al público fue el video filtrado desde el camerino de la entrevista de Bar. En las imágenes, se le ve con los ojos rojos, diciendo a un amigo, no quiero perderla, pero no sé si esta vez ella me perdonará. La frase se volvió tendencia y generó miles de comentarios en las redes. Algunos pedían una reconciliación inmediata, mientras otros sugerían que ambos necesitaban tiempo para sanar. Minutos después de la difusión de ese video, las redes se llenaron de mensajes de apoyo. El público, que durante años había seguido la historia de amor entre ambos actores, no podía creer que la relación estuviera al borde del colapso. En foros y cuentas de fans se leyeron frases como, ellos se pertenecen, solo necesitan hablar, y nadie entiende lo que pasa entre dos corazones que han compartido tanto. La tensión creció cuando Elçin dejó de seguir a Bar en una de sus cuentas oficiales, gesto que fue interpretado por muchos como una señal definitiva del distanciamiento. Sin embargo, una semana después ocurrió algo que reavivó las esperanzas. Los medios captaron a Elçin entrando discretamente al set donde Bar filmaba su nueva producción.
Aunque ninguno quiso hacer declaraciones, las imágenes mostraban un breve intercambio de miradas cargado de emoción. No hacía falta hablar. Se notaba que había nostalgia, tristeza y también cariño, comentó un periodista presente. Ese instante bastó para que miles de fans creyeran que una reconciliación estaba cerca. Una fuente cercana al actor reveló que Barr había intentado contactar a Elsin varias veces sin obtener respuesta. Le envió flores, mensajes, incluso una carta escrita a mano. En ella le decía: no sé cómo arreglar lo que rompí, pero no quiero rendirme. Para Barr, ella no es solo una compañera de vida, es alguien que lo entiende incluso en silencio, relató la fuente. Por su parte, allegados a Elsin aseguraron que la actriz aún necesitaba tiempo para procesar todo. No es orgullo, es dolor. Ella lo ama, pero también se sintió herida, habrían dicho. El capítulo más sorprendente llegó cuando ambos coincidieron en un evento benéfico semanas después. Los flashes no dejaron de apuntarlos, y aunque intentaron mantener la distancia, una cámara captó el momento en que Barr se acercó y le susurró algo al oído. Según quienes estaban cerca, él le habría dicho: todavía creo en nosotros. Elsin sonrió brevemente antes de apartarse, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Esa breve interacción bastó para que sus seguidores revivieran la ilusión de verlos juntos de nuevo. En redes, el hashtag #Barielin siempre alcanzó millones de reproducciones. Comentarios como "el amor verdadero siempre encuentra el camino" inundaron las plataformas. Aún así, ninguno de los dos confirmó una reconciliación, prefiriendo guardar silencio ante la presión mediática. Días después, en una entrevista radial, Barr dejó entrever que el vínculo seguía siendo fuerte, aunque indefinido. Hay cosas que no se borran con el tiempo. A veces, amar también significa esperar, dijo con una serenidad que contrastaba con el dolor que reflejaban sus ojos. Mientras tanto, Elsin compartió en sus redes una foto mirando al mar con una frase que conmovió a todos: lo que es verdadero, no se pierde, solo se transforma. Esa publicación fue interpretada como una señal directa a Barr, quien, según fuentes, respondió con un simple corazón desde una cuenta privada. El gesto encendió de nuevo las redes, y el público volvió a soñar con un final feliz para esta historia que ha traspasado la pantalla. Hoy, la pareja sigue siendo tema de conversación, símbolo de un amor intenso y complejo. Tal vez no haya un fin todavía, solo una pausa en medio del caos. Como dijo Elsin en una de sus últimas declaraciones, el amor no siempre se mide en estar juntos, sino en lo que permanece cuando todo parece haberse roto. Y quizá, después de todo, esa frase sea la promesa silenciosa de que esta historia aún tiene algo más por contar. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario sobre esta historia y decirnos: ¿crees que Barr y Elsin lograrán reconciliarse? Tu opinión es muy importante para nosotros.